En este video vamos a ver y analizar el proceso de creación y edición de los escenarios. Bueno, lo primero que hay que realizar es crear el escenario base o, en otras palabras, modificar el escenario base, que es el current account, que es el que hemos estado modificando, que para el caso de este modelo corresponde al año 2000. Eso lo podemos chequear abajo. O también podemos ir a general, años y pasos de tiempo, y en la ventana que se abrirá verificar el comienzo y término de la modelación. Luego hay que crear un escenario de referencia a partir de current accounts o de cuentas corrientes, el cual se utiliza principalmente para simular evoluciones y o consecuencias de una situación sin intervenir dentro del modelo. Bueno, el modelo se puede calibrar usando una serie temporal completa que esté contenida en este escenario base o parte de dicha serie. Para poder verificar los escenarios debemos de ir a datos y luego a administrar escenarios. De igual manera podemos llegar por área y administrar escenarios. La ventana que se abre es la de administración de escenarios. Como había mencionado anteriormente, cuentas corrientes es el primer año y la base de la modelación. Luego viene un escenario que en este caso se denomina escenario base, y a partir de ello se pueden ir creando diferentes escenarios interrelacionados a este escenario base o a escenarios cuentas corrientes. La idea de insertar algún escenario hijo es evaluar, tratar de responder de cierta manera una pregunta que podría ser: ¿qué ocurriría si pasara tal cosa en la evolución de algún cultivo, en el crecimiento poblacional o cambio en las condiciones climáticas? Y a su vez se pueden ir anexando diferentes escenarios de manera jerárquica sobre cada uno de ellos. Lo que se va heredando son los cambios dentro del escenario. Es decir, el escenario base contiene la misma información base que cuentas corrientes, los mismos algoritmos de cálculos y datos que hemos ingresado en un principio. Por ejemplo, si quiero modificar la capacidad de almacenamiento de un embalse, puedo agregar un escenario más que sea hijo de escenario base y se va a llamar cambio capacidad almacenamiento. Aceptar. Y nos permite también ingresar alguna descripción para este escenario. Otra cosa que es importante mencionar, que cada vez que vayamos creando escenarios, el software irá calculando los resultados por escenario. Esto en principio no es muy relevante, pero con modelos grandes y complejos, el tiempo de cómputo puede ser bastante elevado. Entonces tenemos la opción para desactivar los resultados por escenario y de esa manera disminuir los tiempos de cómputo. Pero en este caso vamos a activar los resultados para cada escenario. Una vez que hemos creado un escenario nuevo, nos aparecerá una ventana emergente indicando que estamos cambiando el escenario creado. Para poder desplazarse entre escenarios, tenemos en la parte superior una pestaña que nos indicará los escenarios creados. Entonces nos vamos a ir a cambio en la capacidad de almacenamiento, que es el escenario que hemos creado, y de esta manera modificar acá
la capacidad de almacenamiento. Si se dan cuenta, dado que este escenario comienza en el año 2001, solamente desde el año 2001 hasta el año 2005 la capacidad de almacenamiento del embalse ha sido modificada. Las modificaciones por escenario aparecen con color rojo, tal como se indica en pantalla. Si revisamos el escenario padre, no existe la modificación que hemos generado en el escenario hijo. A modo de prueba, para volver a obtener el resultado original del escenario padre, se debe eliminar el valor, luego presionar la tecla Enter y volver al valor original. Si probamos cambiando el valor en el escenario padre y luego nos vamos a revisar el escenario hijo, este cambio también se ve heredado. Esas son las características que priman en esta jerarquía de escenarios. Y podemos colocar tantos escenarios como nos parezca prudente. Vamos ahora a ver cómo crear un escenario en un área determinada. Vamos a administrador de áreas, vamos a restaurar un área y nos vamos a WIP Choapa Ejercicios 2. Esta área es muy similar al área que habíamos visto anteriormente. De hecho, también tiene un embalse, un nodo de demanda, un nodo agrícola y un acuífero. Nos vamos a datos y a la pestaña administrar escenarios. También tiene los mismos escenarios que habíamos visto anteriormente, que es cuentas corriente y escenario base. Bajo escenario base vamos a agregar un nuevo escenario que se llamará escenario embalse. Y ahora nos está indicando que vamos a cambiar a la pestaña del escenario embalse. Podemos ir entre pestañas y específicamente a los datos de nuestro embalse. En recursos y suministro, río, río Choapa, embalses, embalse Choapa, que es el embalse que está en la vista de esquema. Como podemos observar, en todas las pestañas aparece la posibilidad de poder ingresar datos en este embalse. Y dado que nuestro embalse recién lo queremos evaluar en el escenario llamado escenario embalse, vamos a ir a esquema y cambiar las propiedades de este embalse. Con el botón derecho del mouse nos vamos a la opción de información general y en este caso nos está indicando que está activo desde las cuentas corrientes. Vamos a desactivar esta opción y vamos a colocar finalizar. Ahora nuevamente revisamos los datos y en todas las pestañas aparece que el escenario no se encuentra activo. En este caso es en cuentas corrientes, por ejemplo, o en el escenario base. Para poder activar el embalse debemos indicar cuál es el año de inicio. Ahora apareció una nueva pestaña denominada año de inicio, donde ingresaremos 2001, que será el año de inicio de este embalse. Ahora si volvemos a las demás pestañas, ya podemos ingresar datos. Si volvemos a escenarios padres, no es posible. Entonces volvamos a escenario embalse e ingresemos los datos de este embalse. Vamos a suponer que este embalse tiene una capacidad de 30 millones de metros cúbicos y vamos a ingresar una curva de elevación volumen. 1.000.000 de metros cúbicos van a estar en 20 metros de elevación. Bueno, por defecto es 0. 0, 0, 1, 20, 2, 28, 4, 35
640, 1046, 1552, 2056, 2558, 3060. Esa será la distribución de elevación para diferentes cantidades volumétricas de agua almacenadas en nuestro embalse. Bueno, una vez que ya hemos generado nuestro embalse y le hemos añadido ciertas propiedades, es posible poder evaluar los resultados de este embalse. A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, dado que este embalse no se encuentra activo desde el inicio de la modelación, ya no está la opción de poder ingresar un volumen inicial, solo capacidad de almacenamiento, suponiendo que este embalse, dado que no inicia el año cero, comenzará de cierta manera sin volumen dentro de su interior y se estará llenando con el paso del tiempo. Entonces, para poder calcular los resultados, nos vamos a la vista de resultados, nos dirá que los resultados no están actualizados y le pondremos que sí debemos y queremos actualizarlos. Una vez generados los resultados, tenemos la posibilidad de ver los resultados para los dos escenarios que teníamos activos. Recuerden que podemos activar o desactivar los escenarios haciendo clic en la opción de mostrar resultados para este escenario. Pero en este caso no lo vamos a cambiar, ya que sería interesante ver la diferencia entre ambos escenarios. El primer resultado que aparece, en este caso por defecto, va a ser volumen de almacenamiento del reservorio o embalse. En el caso del escenario embalse tenemos resultados, mientras que en el escenario base obviamente no vamos a tener resultados dado que no estaba activo el embalse en ese escenario. Podemos ver, por ejemplo, el suministro entregado. Quizás resulta un poco complejo ver este tipo de gráficos. Tenemos varias opciones de personalización, como por ejemplo gráficos en paralelo, apilados a 100%, agrupados uno atrás del otro. También lo podríamos ver como líneas, que en este caso aparecen en paralelo, entre otras cosas, o incluso como áreas. Vamos a volver a la opción por defecto. Y desactivar el efecto 3D. Entonces el resultado que estaríamos viendo vendría siendo el suministro entregado desde el río hacia los nodos en millones de metros cúbicos. Entonces sería interesante poder evaluar la demanda de agua y lo que en realidad se llegó a entregar. Para ello vamos a utilizar la vista de cobertura. La cobertura nos indica el porcentaje de demanda satisfecho a través del suministro. Tenemos la cobertura para escenario embalse y también para escenario base. Lo que nos está demostrando acá es que la cobertura mejoró con el ingreso de un embalse en cabecera. Si queremos hacer comparación entre los escenarios, podríamos ir a esta pestaña donde aparece sin comparación y en este caso indicar que el escenario embalse va a ser relativo con el escenario base. Entonces, si desactivamos por ejemplo Big City y nos quedamos solamente con agricultura, podríamos
obtener que claramente la agricultura mejoró o se le suministró más agua en un 13%, por ejemplo, en el mes de agosto del año 2001. Esto lo podríamos ver también como una tabla para poder evaluarlo de manera un poco más práctica. Si bien la tabla es un poco confusa al inicio, podríamos girarla para poder hacerla más fácil de visualizar. En este caso es lo que habíamos dicho anteriormente, que por ejemplo para el año 2001, en el mes de agosto, la cobertura mejoró un 12% en comparación al escenario base. Vamos a volver nuevamente al gráfico. Vamos a ir a la seguridad, que es reliability, o en este caso denominado acá como confiabilidad. Y vamos a indicar sin comparación. Bueno, en este gráfico es posible visualizar la diferencia entre un escenario con embalse y un escenario sin embalse. Cuando se logra apreciar una mayor cobertura en base al 100% de la satisfacción de la demanda en el escenario con embalse. Al igual que la cobertura de la demanda, si existen meses en que la demanda es igual a cero, entonces la cobertura también va a ser 100%. Por lo tanto, el valor de este gráfico, de este estadígrafo de confiabilidad, será sobreestimada. En este caso se recomienda eliminar los meses que la demanda sea igual a cero. Igual termina siendo un defecto en la visualización gráfica de web. Esto se podría mejorar generando datos a través de un supuesto clave que sean personalizados para generar un gráfico nuevo en función a nuestras necesidades o analizando los datos por fuera del software.